Imagina por un momento que decides hacer una pequeña reforma en tu hogar. Es el año 1963, en la región de Capadocia, Turquía. Golpeas una pared de piedra en tu sótano buscando ampliar el espacio, pero en lugar de encontrar tierra o cimientos sólidos, el muro se desmorona para revelar un pasaje oscuro y polvoriento que no figura en ningún plano. Al cruzar ese umbral, no solo descubres una habitación olvidada, sino que acabas de abrir la puerta a una metrópolis colosal de 18 niveles de profundidad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la arquitectura y la supervivencia humana. Aquel propietario anónimo de 1963 acababa de tropezar con Derinkuyu, la joya de la corona del mundo intraterreno, un hallazgo que obligó a los historiadores a replantearse de qué eran capaces nuestros antepasados cuando el miedo o la necesidad los empujaban hacia las entrañas de la tierra. Derinkuyu no es simplemente una cueva o un refugio temporal, es una proeza de ingeniería que parece extraída de una novela de ciencia ficción. Bajo el paisaje lunar de Turquía, esta ciudad subterránea fue diseñada para albergar hasta 20.000 personas de manera simultánea. Pero lo más inquietante no es su tamaño, sino la sofisticación de su diseño. ¿Cómo pudieron estas civilizaciones antiguas, careciendo de electricidad o maquinaria moderna, excavar con tal precisión en la roca volcánica? Allí abajo, no solo había dormitorios. La ciudad contaba con establos para el ganado, prensas de aceite, bodegas de vino, refectorios y hasta capillas religiosas. Era un ecosistema completo y funcional, oculto a plena vista bajo la superficie del mundo conocido. Uno de los mayores enigmas que asombra a los ingenieros contemporáneos es el sistema de ventilación. En un complejo que desciende casi 85 metros bajo el suelo, el oxígeno debería ser un recurso escaso y viciado. Sin embargo, Derinkuyu posee más de 50 chimeneas de aire principales que se extienden hasta la superficie, permitiendo que incluso en los niveles más bajos el aire sea fresco y respirable. Este diseño permitía a miles de personas sobrevivir durante meses sin necesidad de salir al exterior, creando una circulación de aire tan perfecta que hoy en día seguimos maravillados por su eficacia técnica. La seguridad era otra prioridad absoluta en este mundo de sombras. La entrada a cada nivel podía sellarse mediante enormes puertas circulares de piedra de media tonelada. Estas ruedas de roca estaban diseñadas con un ingenio letal y protector. Solo podían rodarse y bloquearse desde el interior. Una vez cerradas, cualquier invasor en la superficie se encontraba con una pared impenetrable, mientras que los habitantes de las profundidades permanecían a salvo en un silencio absoluto. Esta arquitectura del aislamiento nos sugiere un periodo de la historia marcado por un terror constante, donde el exterior era sinónimo de peligro extremo, ya fuera por invasiones enemigas o catástrofes climáticas que aún no terminamos de comprender. Al pensar en Derinkuyu, es inevitable conectar con una sensación de vulnerabilidad ancestral. ¿Qué harías tú si de repente te vieras obligado a vivir meses sin ver la luz del sol, escuchando solo el goteo de la humedad y el eco de tus propios pasos? El ser humano tiene un vínculo intrínseco con la luz, y el hecho de que poblaciones enteras eligieran la oscuridad de la roca para prosperar, nos habla de una voluntad de supervivencia inquebrantable. Antes de que continuemos explorando estas redes globales, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Estas estructuras no son simples agujeros en la montaña, representan un desafío directo a la amnesia de la historia oficial. La precisión de los cortes en la piedra y la escala del proyecto nos obligan a preguntarnos si realmente conocemos el origen de nuestra tecnología. Estamos ante civilizaciones que dominaban la geología y la termodinámica mucho antes de la revolución industrial. Lo que comenzó como un muro derribado en un sótano turco se ha convertido en el primer capítulo de una búsqueda global por entender quiénes fueron los maestros constructores que decidieron que el futuro de la humanidad no estaba bajo el cielo, sino protegido por el corazón de la montaña, dejando atrás un enigma que apenas estamos empezando a descifrar. El mundo bajo nuestros pies está despertando. Pero este fenómeno de las ciudades ocultas no es un caso aislado de las tierras turcas, sino que se extiende como una red de venas olvidadas por todo el continente europeo, revelando que la humanidad ha buscado refugio en el silencio de la piedra de forma recurrente. Viajando hacia el oeste, en el norte de Francia,
nos encontramos con la impresionante ciudad subterránea de Naurs. Este complejo, excavado en una meseta de piedra caliza, no era un simple escondite fortuito, sino una metrópolis organizada para albergar a 3.000 personas. Naurs contaba con calles definidas, plazas públicas, e incluso panaderías equipadas con hornos cuyos conductos de humo estaban ingeniosamente diseñados para disiparse entre la vegetación de la superficie, evitando así delatar la posición de quienes se ocultaban abajo. Fue utilizada durante las guerras de religión y siglos más tarde por las tropas de la Primera Guerra Mundial, demostrando que el inframundo ha sido el aliado más fiel del ser humano en sus horas más oscuras. Si nos desplazamos hacia Polonia, el concepto de vida bajo tierra adquiere una dimensión artística y espiritual casi celestial en la mina de sal de Wieliczka. Conocida como el Palacio de Sal, esta estructura desciende a cientos de metros de profundidad, pero a diferencia de los refugios militares, aquí la arquitectura se fusiona con la fe. Los mineros y artesanos de siglos pasados no solo extrajeron sal, sino que tallaron catedrales enteras, capillas y estatuas de una delicadeza asombrosa directamente de los bloques salinos. Es un recordatorio de que, incluso en las profundidades más abisales, el espíritu humano necesita belleza y trascendencia. La escala de Wieliczka es tal que hoy día se la considera una maravilla del ingenio humano, donde la oscuridad eterna es derrotada por el brillo de las lámparas que iluminan cámaras tan vastas como palacios de superficie. Sin embargo, el misterio se vuelve más denso cuando miramos hacia Jordania, a la legendaria Petra. Aunque sus fachadas rosadas talladas en los acantilados son famosas en todo el mundo, los arqueólogos modernos han descubierto que la verdadera ciudad late debajo del suelo. Bajo las estructuras visibles existe un sistema de gestión de agua y cámaras ocultas tan complejo que permitió que una civilización prosperara en el corazón de un desierto implacable. Petra no era solo una fachada. Era una fortaleza hídrica y subterránea que desafía nuestra comprensión sobre cómo los antiguos dominaban los elementos para crear oasis artificiales en la roca. Al cruzar el océano hacia el continente americano, las crónicas de las ciudades subterráneas dejan de ser solo restos arqueológicos para transformarse en una mitología viva. En las tradiciones de los Hopi, en el suroeste de los Estados Unidos, existen relatos fascinantes sobre los hombres hormiga. Según sus leyendas, estas entidades guiaron a sus antepasados hacia ciudades bajo tierra para salvarlos de catástrofes climáticas y cielos de fuego que devastaron la superficie de la Tierra en ciclos pasados. Lo que durante mucho tiempo se consideró un mito espiritual, está siendo revisado por investigadores que se preguntan si estas historias son en realidad recuerdos genéticos y orales de una supervivencia subterránea real durante periodos de inestabilidad planetaria. ¿Podrían los hombres hormiga ser una metáfora de una civilización anterior que dominaba la vida intraterrena? Esta conexión con el inframundo alcanza un punto de intriga científica absoluta en Teotihuacán, México. Recientemente, investigadores que exploraban los túneles bajo el templo de la serpiente emplumada se toparon con un hallazgo que parece sacado de un sueño alquímico. Túneles llenos de mercurio líquido y miles de esferas de pirita. Para los arqueólogos tradicionales, esto podría ser una representación ritual del inframundo y sus ríos sagrados, pero para otros, la presencia de mercurio líquido sugiere un conocimiento técnico o simbólico que aún no logramos descifrar por completo. ¿Eran estos espacios meros centros ceremoniales? ¿O funcionaban como laboratorios de una tecnología perdida que operaba lejos de los ojos del sol? La gran batalla que enfrenta hoy a la historia oficial con estos hallazgos reside en las evidencias de erosión y datación. Muchos geólogos independientes argumentan que marcas de agua y patrones de desgaste en las estructuras subterráneas sugieren que estas ciudades son miles de años más antiguas de lo que indican los libros de texto, mientras la arqueología académica se aferra a cronologías lineales. La piedra cuenta una historia de ciclos de destrucción y refugio. La falta de acuerdo sobre la antigüedad real de Derinkuyu, Petra o los túneles de México alimenta la sospecha de que somos una especie que ha olvidado gran parte de su pasado. Estas estructuras no son solo ruinas, son cicatrices en la corteza terrestre que nos obligan a considerar que la red global de ciudades olvidadas es la prueba de una humanidad que, ante el colapso, siempre supo que la salvación se encontraba descendiendo hacia lo más profundo de la tierra.
Ante esta red global de laberintos que desafía nuestra comprensión del tiempo, surge una pregunta inevitable que resuena en el silencio de los túneles. ¿Por qué bajamos? La hipótesis del refugio sugiere que estas metrópolis de piedra no fueron construidas por un simple capricho arquitectónico, sino por una necesidad desesperada de supervivencia. Los investigadores analizan teorías sobre cataclismos solares masivos, glaciaciones repentinas o guerras ancestrales que habrían convertido la superficie del planeta en un entorno hostil y mortal. En esos momentos de oscuridad climática, la roca no era una prisión, sino un santuario térmico y físico. Bajo tierra, la temperatura es constante y el grosor de la corteza protege de la radiación o de los ejércitos que marchan por el horizonte. Esta necesidad de ocultarse ha moldeado nuestra esencia, creando una psicología del silencio que aún hoy nos afecta. El ser humano experimenta una conexión mística y a la vez aterradora con las profundidades. Es el retorno al vientre materno de la tierra, un lugar donde el tiempo se detiene y los sentidos se agudizan ante la ausencia de estímulos externos. En la actualidad, nuestra capacidad para desentrañar estos secretos ha dado un salto cuántico gracias a la tecnología de escaneo. Ya no dependemos únicamente de la suerte de un hombre que derriba una pared en su sótano. Herramientas como el lidar y la muografía están permitiendo a los arqueólogos modernos ver a través de la materia sólida sin realizar una sola excavación. El lidar, mediante pulsos de láser desde el aire, está revelando ciudades enteras devoradas por la selva que poseen complejos sistemas subterráneos, mientras que la muografía utiliza partículas cósmicas para detectar espacios vacíos en el corazón de las pirámides de Egipto o bajo los cimientos de nuestras ciudades actuales. Estamos descubriendo que el suelo que pisamos es, en realidad, una estructura hueca llena de memorias de piedra que esperan ser leídas. Lo más fascinante es que esta tendencia a buscar protección en las profundidades no es solo una reliquia del pasado, es una constante que se repite en nuestra era moderna. La historia parece moverse en círculos, pues hoy día seguimos construyendo ciudades y centros de comando bajo la tierra. El búnker de Cheyenne Mountain en Estados Unidos es una fortaleza tecnológica capaz de resistir ataques nucleares. Un eco moderno de las puertas de piedra de Derinkuyu. En Beijing, una vasta red de túneles y refugios fue diseñada para albergar a millones de personas. Y en Montreal, el centro de la vida urbana se desplaza hacia abajo para escapar del frío extremo del invierno. Estas estructuras modernas confirman que, ante la amenaza o la adversidad ambiental, el instinto primordial de la humanidad sigue siendo el mismo: buscar el abrazo protector de la tierra. Al observar este patrón recurrente, es difícil no preguntarse si somos, como especie, una civilización con amnesia. Los libros de texto nos narran una progresión lineal de progreso, pero las ciudades ocultas bajo nuestros pies sugieren que la historia de la humanidad es mucho más antigua, cíclica y compleja de lo que nos han permitido creer. Estas proezas de ingeniería, datadas por algunos en eras donde supuestamente solo existían cazadores y recolectores, nos obligan a cuestionar la narrativa oficial. Tal vez no somos los primeros en alcanzar altas cumbres tecnológicas o sociales. Tal vez somos los descendientes de aquellos que sobrevivieron a un fin del mundo previo, refugiados en el silencio de las montañas. Es momento de mirar bajo el suelo con otros ojos. La próxima vez que camines por las calles de concreto de tu ciudad o recorras un sendero de montaña, recuerda que podrías estar pisando el techo de una metrópolis olvidada, un testamento de piedra de una humanidad que se negó a desaparecer. Te invitamos a cuestionar qué otros secretos permanecen ocultos, esperando a que una nueva tecnología o un descubrimiento fortuito nos revele el verdadero rostro de nuestro pasado. El misterio no está solo en las estrellas, sino justo debajo de tus pies, en el corazón de la tierra que aún guarda el eco de los constructores de lo invisible.